Les pido a todos permiso para grabar la clase. Me dicen que sí en el chat al menos. Sí, bien. Perfecto. Ahí vamos a empezar. Bien, bueno, les decía, mi nombre es Cleopatra Barrios y en esta ocasión estamos empezando también un nuevo ciclo, no solamente es la clase inaugural de semiótica de este ciclo, sino un nuevo ciclo a nivel de la historia de semiología, pues hasta el año pasado estuvo a cargo de la materia la doctora Claudia Rosa, que la quiero recordar aquí en este momento, hasta un poco mediados de año, ¿no, Patricio? Bueno, luego Patricio tuvo que hacerse, bueno, en el año anterior en realidad, tuvo que hacerse cargo de la materia, pero la titular concursada de la materia era la doctora Claudia Rosa, quien le ha dado mucho a la carrera y a este espacio en particular y a todas las semiologías que forman parte del plan de estudios eh, de, de la licenciatura en comunicación social. Particularmente yo también fui adscripta de Semiología 2 hace mucho tiempo, allá cuando comenzaba mi maestría en semiótica discursiva y cuando ya había terminado la licenciatura. Y los caminos me han llevado particularmente a desarrollar mi tarea docente en la Facultad de Artes de la UNE, donde soy adjunta regular de la materia de semiótica. Y en esta ocasión, el año pasado se dio el concurso de esta titularidad, y a partir de ahí, bueno, es que me hago cargo de este espacio, y Patricio sigue con nosotros, que es quien ha estado con Claudia y ha estado a cargo de la materia hasta el año pasado. Así que en principio quería recordarle a Claudia muchas de las cosas que vamos a revisar, es transitar un poco ese trayecto que ya ella nos marcó e ir incorporando algunas nuevas perspectivas y dialogar en función de algunas propuestas que hemos trabajado, tanto con Patricio como con Facundo, para proponerles en esta ocasión. Hago un poquito larga esta introducción porque sigo admitiendo alumnos. Bien, como ustedes saben, Semiología de la Comunicación 2 es una materia que en sus contenidos mínimos está pensada para abordar la semiótica o la semiología de la imagen, ¿no? Que es una dentro de la estructura, pensando en la semiología general, esa semiología general que desde la línea estructuralista pensó de alguna manera Saussure como esa semiología que se iba a ocupar en algún momento de todos los sistemas de significación, aunque él se ocupó estrictamente de la lengua, recuerdan un poco eso, y él dejó como abierta el panorama para lo que sería después la continuidad que dieron otros semiólogos, los que se denominan en algunas bibliografías semiólogos de segunda generación, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los grandes referentes de la semiología estructuralista, va a ser quien va a abrir, quien va a iniciar la semiología de la imagen, o conocida así como la semiología de la imagen, que es Roland Barthes, que seguramente ya lo habrán escuchado nombrar, o quizás habrán tenido un acercamiento o a la cámara lúcida, que es un texto canónico de la fotografía, seguramente,
en algunas conversaciones que tuve con algunos profesores, como en Audio 2, por ejemplo, me decían que tenían acercamiento a este texto, o mitologías quizás en alguna de las teorías. De alguna manera siempre hay algún acercamiento a este autor, porque no solamente es un autor por ahí referente de la semiología de la imagen, sino es un crítico cultural, un crítico literario. Como él mismo se autodefinía un sujeto incierto que se ha ocupado de tantos objetos de la cultura, entonces siempre uno tiene algún acercamiento a algunos de sus textos, a los que le gusta la literatura o la crítica literaria, seguramente algún acercamiento habrán tenido. Pero dentro de lo que es el campo de la semiología es quien de alguna manera inaugura esa línea de la semiología de la imagen, que luego va a tener diversas ramas. Por ejemplo, Christian Metz va a ser uno de los referentes dentro de lo que es la semiótica del cine, y que también hace aportes desde esa línea estructuralista para pensar la imagen, en ese caso la imagen en movimiento. Luego vamos a tener otras líneas que veremos más adelante, que van a ser como una revisión incluso de esa primera línea que trabaja Barthes, por ejemplo. Bueno, estoy haciendo esta introducción para permitirles a Patricia y a Facundo hablar, y luego sí les voy a mostrar un PowerPoint donde voy a exponer específicamente las preguntas de investigación y de arranque. O sea, todo, así como cada uno de ustedes seguramente estarán pensando sus problemas de investigación para la tesis ya, o estarán iniciando, pensando en este momento, también planificar una cátedra, planificar cómo uno va a abordar determinados temas o contenidos dentro de una materia, implica problematizar esos contenidos y también articular, ¿no?, esos problemas con la trayectoria en este caso, del plan de estudio. Entonces, lo que voy a hacer luego de que nos presentemos es iniciar un poco con esa problematización y decir, bueno, ¿por dónde? O sea, ¿cuáles son las preguntas de investigación? ¿Cuáles son las preguntas que de alguna manera permiten sintetizar 4 unidades, que son las que yo les propongo y les proponemos desde la cátedra para abordar a lo largo de toda esta cursada virtual, en este caso. Y también desde que se dio la presentación del concurso, este programa fue aprobado por los pares en el concurso, y luego en los trámites académicos regulares que tienen que ver con la presentación de programas en la facultad. Cuando se pensó, también hay todas unas instancias que se pensaron para la presencialidad, y que con Patricia y con Facundo tuvimos que trabajarlo en el transcurso de este tiempo para repensar, para reelaborar en función de esta modalidad. Así que bueno, vuelvo a hacer como una presentación como más formal mía, y te doy la palabra a vos, Patricia, y luego Facundo, y si quieren abrimos un poquitito a todos para que nos comenten cómo vienen transitando la licenciatura, y después sí vamos a todo al problema que les planteaba, y la modalidad de cursado, y todas las preguntas que seguramente van a tener de cómo va a ser este cursado. Bueno, mi formación, yo soy licenciada en Comunicación Social, egresada aquí de la Facultad de la UNE. Estuve trabajando bastante tiempo, 7 años en medios gráficos y digitales. Muchos de los colegas que están ahí también cursando la materia, así que nos vamos a encontrar en este espacio. Luego seguí mi formación con las becas de investigación y de posgrado. Hice la maestría en semiótica en la UNAM, en la Universidad de Misiones, y luego el doctorado en comunicación social
en la Universidad de La Plata, igual que Patricio, que está cursando el doctorado en La Plata. Bueno, eso es un poco los títulos de grado y de posgrado, y actualmente soy investigadora de CONICET y me desempeño en investigación en el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen, que pertenece al Instituto de Geohistoria, que está en Resistencia, que tiene su sede en Resistencia. Así que por ahí muchas de las publicaciones o por ahí los intereses tienen que ver también o articulan la docencia con la investigación, y el background o de algunos de los problemas tienen que ver con ese tránsito también en este campo de la investigación. Así que más allá de los contenidos mínimos que implica el cursado de la materia, quien tenga interés en articular alguno de los contenidos, quizás que no lo podamos dar en profundidad, podemos seguir charlando por fuera de la propuesta del aula. Bueno, eso sería un poco la presentación mía. Patricio, te cedo la palabra. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Quiero saber eso primero, antes que nada. Porque mi computadora, no sé qué tal. ¿Se escucha bien, Cleo, Facu? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí está, estoy leyendo el chat. Bueno, chicas, antes que nada, un gusto a quienes no conozco y a quienes ya conozco, porque veo muchas caras conocidas de compañeros de cursado, o haberlos conocido en las mesas, o haberlos conocido en lingüística textual, en semio 1 y en semio 2, años anteriores. Bueno, de mi formación no hay mucho que contar, ya está subido también en el perfil de Univirtual. Soy licenciado en Comunicación Social, como están por ser prontamente la mayoría de ustedes, que es el camino que han elegido. Mi tesis de grado y la tesis de maestría que estoy haciendo también en estos momentos se basaron en teorías semióticas discursivas, que después vamos a hacer un poco un puente, después de las primeras clases con Cleo, vamos a hacer un puente entre la semiótica discursiva y la semiótica visual, partiendo de Verón, que es en lo que yo me enfoqué un poquito en lo que es mi tesis de grado y mi tesis de maestría que estoy haciendo ahora, y en la tesis de doctorado ya me viré un poco más hacia los temas, hacia un tema que es más de mi interés en la actualidad, que es género, todo lo que tiene que ver con estudios de género. Así que yo les comento todos estos temas, no porque crea que les interesen en particular que estudio yo, sino porque me interesa que ustedes sepan cada uno qué estudio, por si puedo ayudarles en el futuro en lo que sea consultas, en búsqueda de dirección para sus respectivos pasiones, proyectos de investigación, etcétera. Por eso les comento mi formación. Me interesa para eso, para poder serles útil ahora en el presente y en el futuro a cada uno. Bueno, básicamente eso. Me parece que el programa que les propone Cleo es muy interesante. No quería dejar de recordar un par de cositas sobre la historia de la materia, de la cátedra. Antes que nada, Cleo, demasiado cálidas me parecen tus palabras, pero te las agradezco. Yo solamente he estado a cargo de Semiología 2 el cuatrimestre pasado. Los anteriores he acompañado a la licenciada y también doctoranda Mabel Caballero, que ha sido también una gran discípula de Claudia Rosa. Y como siempre, recordar a la doctora Claudia Rosa y también recordar a Karina Parras, a docentes magistrales que tuvo la carrera y que se nos han ido demasiado jóvenes, demasiado rápido, que han dejado espacios vacantes enormes, que bueno, que tengo muchísimos colegas como Cleo, como Chao, como Aldo, como un montón de colegas que la mayoría de ustedes ya conoce, que van a ir pudiendo llenar, sé que pueden llenar de sobra esos espacios de vacancia. Pero bueno, recordar más que nada a esas docentes magistrales que tuvimos y por desgracia ya no están con nosotros. Y como siempre, chicos y chicas, tenemos, la verdad que gracias al programa que hizo Cleo, tenemos una infinidad de medios de comunicación disponibles, de plataformas, una virtual, el aula creada en Facebook, también las clases en vivo, para poder comunicar cualquier duda y las retroalimentaciones que van a llegar de los diferentes trabajos prácticos y eventualmente evaluaciones parciales que tengamos. Así que, más que nada, les deseo los mayores éxitos a cada uno y bueno, tu turno, Paco.
Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Facundo Delgado. Soy estudiante de la carrera. Actualmente estoy trabajando en mi proyecto de tesis de grado sobre imágenes, memoria y dictadura. También soy, además de esta adscripción, soy pasante en el Núcleo de Estudios y Documentación de la Imagen del Instituto del CONICET y la UNE. Y estoy para cualquier duda o consulta que tengan, me pueden consultar nomás y eso. Ahí está, ¿me escuchan? Ahora sí. Ay, sí, eso que estaba por decir. Sí, sí. Sí. Bueno, quería saber si quieren presentarse, comentar algo respecto a la cursada, antes de que comience o prefieren dejar los comentarios para el final, como quieran. ¿Quieren presentarse? La idea es que nos conozcamos. Por ahí lo que más me interesa es, para quienes no conocemos, trayectoria, un poco si están trabajando en medios, si están realizando la tesis o el proyecto de tesis, un poco para saber en qué podemos también retrabajar algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con los contenidos de la materia para ayudar al trayecto de cada uno. No sé si... ¿Alguien quiere hablar? No veo. ¿No? A ver. Están todos con las cámaras apagadas, es lo que... Ah, ahí Verónica Aquino. Vero, ¿cómo estás? ¿Estás con el micrófono? Hola María Eugenia. ¿Alguien quiere charlar, decir algo? ¿O no? Che, hay muchas caras conocidas, ¿eh? Jessy, Marcelo Basto, ¿cómo están? Bueno, les conozco a muchos, a la mitad por lo menos. Bueno, si no hay quórum para la presentación, voy a ir a la presentación de la clase de hoy y después seguro que puede llegar a haber alguna duda respecto a la modalidad de cursado y ahí abrimos los micrófonos. ¿Les parece? Ok. Bien, bueno, voy a intentar compartir pantalla completa. Facu, Patricio, si podés ahora activar tu micrófono y me decís que está todo ok, porque los voy a dejar de ver en algún momento. Perfecto. ¿Lo ven? No todavía. Todavía no se compartió. ¿Ahora? No, vos sabés que no todavía. Ahí está presentando Cleo, ahí está. Perfecto. Bueno, en principio quiero agradecerle a Facu que nos hizo la imagen que están viendo ahí, de algunos teóricos que vamos a retomar y que, bueno, que es como un poco la portada de nuestro Facebook y también del canal de YouTube que vamos a tener como herramienta. Bueno, ahora sí vamos a la problematización un poco de lo que les comentaba. Ustedes saben que un poco
Roland Barthes es como el padre, podríamos decir, de la semiología de la imagen, es quien toma la posta, podríamos decir, de aquel modelito. Recordarán, y si no recuerdan por ahí, les voy a pedir que vuelvan sobre ese modelito de Saussure, ¿no? Cómo concebía Saussure el signo lingüístico, el sistema y demás. Y a partir de allí vamos a pensar cómo, de alguna manera, Barthes lo que hace es complejizar ese signo pensado para la lengua y para el signo lingüístico, complejizarlo para poder pensar a partir de ahí distintos objetos de la cultura y en especial la imagen. Va a ser uno de los referentes de la semiología que se va a ocupar, por ejemplo, de la fotografía. Si sucede algo, Patricio, te pido que actives y me digas, porque ahora solamente veo la pantalla del PowerPoint, ¿sí? Sí, sí, no te preocupes, yo te aviso. Bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas? Como verán, puse una especie de línea de tiempo que dice 1960-1990, porque a 1960 hay una serie de textos que se van a empezar a publicar en una revista en Francia, una revista que reúne distintos textos de semiólogos y de críticos culturales, y una serie de textos es lo que publica Barthes, y, oh casualidad, lo que va a hacer es problematizar la idea de la civilización de la imagen. Fíjense que hoy en día, con esto de que nuestras vidas están totalmente digitalizadas y de alguna manera nos movemos atravesados por las pantallas, volvemos a resituar el problema de la civilización de la imagen. Bueno, en los 60 o a mediados del siglo pasado, era un problema que empezaba a ser discutido por la semiología particularmente. Entonces, él publica una serie de textos que se titulan La civilización de la imagen, y donde para una serie de teóricos que vienen de la crítica literaria y de trabajar el texto lingüístico, va a ser todo un tema de debate. Y a partir de ahí, Barthes en los 60 se pregunta, ¿qué es la imagen? ¿Qué significa? ¿Cómo comunica? ¿Cuáles son sus efectos probables y efectos inimaginables? Es un texto del 61. Ustedes cuando entren al aula virtual van a ver que ya está los contenidos de la unidad 1 y está disponible una carpeta que dice bibliografía. Y dentro de la bibliografía pueden bajar una parte digitalizada de la Torre Eiffel que compila una serie de textos de Barthes, y entre ellos están estos textos en donde él empieza a problematizar esta idea. Entonces, el problema que se abre acá es que si realmente podemos pensar que este sea un problema del siglo XX en ese caso, o podríamos traspolar y decir si el problema de la civilización de la imagen es un problema del siglo XXI. Entonces, uno de los grandes temas que nos vamos a ocupar de acá a por lo menos la primera semana de septiembre es a trabajar el mito de la civilización de la imagen, es decir, ¿estamos en la civilización de la imagen o estuvieron Barthes y compañía y toda la humanidad en el siglo XX, o esto es un problema que viene hace larga data desde que, no sé, desde las escrituras que aparece el becerro de oro en la bibliografía bíblica, si se quiere, ¿no? Entonces aparece ahí el gran problema en torno a la adoración de las imágenes. Entonces, ese va a ser uno de los ejes problemáticos. ¿Por qué
en la línea de tiempo empieza en el 60 y se extiende hasta el 90 aquí. Porque en los 90 va a haber una suerte de revolución en términos teóricos y metodológicos para pensar la imagen. Desde los 60 hasta los 90 vamos a ver la primera línea, que es la línea que viene con Barthes, que viene con Metz, que les comentaba anteriormente, y toda una serie de textos, por ejemplo, en Lo obvio y lo obtuso, que es también un texto que recopila textos centrales de Barthes, por ejemplo, el mensaje fotográfico es uno de los primeros textos que piensa desde la semiología de la imagen, la fotografía, que después va a ser revisada por él mismo Barthes, hacia el final, o sea, la cámara lúcida, que es uno de sus últimos textos que se publican después de su muerte encima, no tiene nada que ver en el abordaje que lo que planteaba en el mensaje fotográfico. El mensaje fotográfico es una articulación y un pensamiento que viene a poner en el eje la cuestión de si la fotografía, en ese caso, o la imagen en general, puede ser o no concebida como lenguaje, y puede estar o no al mismo nivel o al mismo estatus que la lengua. En toda podríamos decir 2 décadas, hasta los 80, cuando se da ese giro en su propia bibliografía, en la propia bibliografía de Barthes, porque la cámara lúcida no plantea lo mismo que el mensaje fotográfico, se puede decir que toda esta línea deriva estructuralista que retoma los conceptos de Saussure, plantean de que no, que la imagen es un mensaje sin código, a decir Barthes en el mensaje fotográfico, y necesariamente es subsidiaria o necesita de la articulación del texto lingüístico para significar, ¿no? Así de duro como se escucha. Hoy obviamente ya hay muchos textos, mucha agua corrió debajo del puente, podríamos decir, pero es un debate, todo un debate que va a atravesar por varias décadas. Pero a su vez, en particular, se da una cuestión que, como toda la tradición semiológica viene de la lingüística, o sea, son críticos literarios formados en crítica literaria, pero también en lingüística, y trabajar el sistema de la lengua, y trabajar con el lenguaje en términos entendido. Siempre van a ver en los textos que dice el lenguaje. Y cuando dice el lenguaje, se están refiriendo al sistema de la lengua, al signo lingüístico, ¿no? Al sistema de significación lingüístico, no a lo que después se debate y de decir, bueno, lenguaje audiovisual, lenguaje visual, bueno, eso va a venir mucho después. Y bueno, y en ese contexto, también una de las cuestiones que aparece es que todas las categorías pensadas para analizar textos lingüísticos, por ejemplo, las figuras retóricas utilizadas, las figuras retóricas identificadas en un texto lingüístico, en la poesía, en una novela, etcétera, son traspoladas, ¿no? Son traspoladas a la imagen. Y ahí es donde se produce un gran problema, porque justamente lo que se va a plantear después es que es imposible, cuando tenemos un bloque compacto como es el de la imagen, diseccionar las imágenes, ¿no? Diseccionar las imágenes para, de alguna manera, ajustar a las categorías pensadas para la lengua o para los discursos lingüísticos. Entonces, ahí van a haber distintas posiciones, y también en este marco
ya cuando es dura la posición de la semiología estructuralista que viene trabajando imágenes, objetos, por ejemplo, Barthes trabajó la moda, por ejemplo, el texto Mitologías que están viendo ahí, la portada, se va a ocupar de distintos objetos de la cultura, pero siempre trabajando con el modelo del signo lingüístico ampliado, o sí, ¿no? Complejizado. Pero en este marco, cuando esto se estaba desarrollando, también aparece el conocimiento, porque si bien es mucho previo y anterior, porque Charles Peirce es el fundador de la semiótica pragmática, y de alguna manera sus textos aparecen incluso en Estados Unidos, incluso antes que el texto de Saussure, que es el curso de Lingüística General, que recién se edita en 1913, cuando Peirce ya hacia fines del siglo anterior venía publicando textos sobre semiótica. Recién hacia mediados del siglo pasado se empieza a tener conocimiento de esos papers de Peirce. Y Peirce empieza a pensar los signos, ¿no? Las tipologías de signos, y entre ellos el icono, el índice, el símbolo, que va a abrir, no solamente porque su modelo de signo es ternario y porque su pensamiento es filosófico pragmático y piensa los signos de otra manera a la deriva estructuralista, sino que también inaugura una serie de categorías que es de la que se va a agarrar, por ejemplo, Eliseo Verón. Eliseo Verón podríamos decir que retoma, ¿no?, la semiótica pirciana para pensar su modelo de la semiosis social, ¿no? Ese conceptito de semiosis viene de Peirce, ¿no? Y entonces vamos a ver, y Patricio un poco se va a encargar de eso, de alguna manera comentar cómo Eliseo Verón también piensa en las imágenes, además de proponernos un modelo que es central para pensar toda la semiótica discursiva de todo tipo de textos, y hace un recorrido por toda la historia, de alguna manera, de cómo se vino trabajando la semiótica, la semiología de la imagen, para proponer de que no podemos pensar primero que es un mensaje sin código. De hecho, discute la idea de la idea misma de mensaje, y plantea de que hay que volver a posicionar o a reposicionar las imágenes en la discursividad social, ¿no? Esto de que nosotros no podemos pensar un bloque separado, por ejemplo, una fotografía o un recorte separado de el contexto de producción y las condiciones de producción y las condiciones de recepción, y cómo en realidad todas las imágenes tienen sentido, cobran sentido en el uso, ¿no? En la apropiación. Entonces, puse allí también esta etapa de espacios públicos en imágenes, donde aparece ese texto de Verón que va a servir para hacer un giro y pensar esto desde la sociosemiótica discursiva. Sin embargo, en los 90, les decía, veníamos con toda esta línea semiológica de deriva estructuralista, las revisiones que toman los aportes de la semiótica de Peirce, y bueno, toda una serie de articulaciones de muchos autores de la semiología que nosotros no vamos a poder dar por el escaso tiempo que tenemos, pero sí es importante, porque es importante actualizar
los problemas en torno a los estudios de la imagen. En los 90 o ya a fines de los 80 se da lo que se denomina el giro icónico o el giro pictorial, ¿no? Algunos le llaman para resumir el giro visual, ¿no? Así como a lo largo de toda la historia de la crítica cultural hubo varios giros, hay también en el campo de los estudios de las imágenes un giro. ¿Qué es lo que plantea el giro? Bueno, un antes y un después, un grupo de investigadores de la imagen, de estudiosos de la imagen, que se reúnen y que de alguna manera reaccionan a lo que se venía dando hasta ese momento. Voy a salir porque me parece que alguien me está pidiendo. A ver, espérenme un segundo, porque no puedo ver. Ay, alguien me está pidiendo admisión y ya vuelvo de nuevo. Hola. Bien. Entonces, les decía, se da este giro visual, este giro icónico en los 90. ¿Y de dónde viene esto? Hay dos grandes lugares. Así como nosotros tenemos la semiótica de Peirce, que se dan en Estados Unidos, y tenemos la semiología estructuralista, que tiene como su sede europea, digamos, tiene como varias, a ver, vertientes desde el texto desde el texto de curso de lingüística general hasta llegar a los textos, a toda la línea esta francesa con Barthes y demás, entre otros. Nace este giro en Estados Unidos con un autor que se llama William John Thomas Mitchell y que se lo conoce como W.J.T. Mitchell nomás porque es tan largo el nombre, entonces siempre lo van a ver en los textos así resumido, que es uno de los autores referentes de este giro icónico o pictorial, y también tiene su sede en Estados Unidos. Y ¿qué es lo que va a plantear? Bueno, a partir de ahí, bueno, tenemos un epicentro, y el otro epicentro se da en Alemania, que uno de los autores referentes es Bredekamp, Horst Bredekamp. Bueno, ¿qué es lo que van a plantear estos autores? Van a plantear algunas preguntas, que en vez de preguntarnos sobre qué significan las imágenes, ¿no? Como una línea más interpretativa del significado interpretativo de las imágenes, desde como una línea más estructuralista y con esa deriva lingüística, van a intentar plantearnos un pasaje del qué son las imágenes, a cuál es su relación con el lenguaje. ¿Por qué? Porque si bien esta pregunta está presente en la bibliografía básica de Barthes, siempre se plantea como que es el texto lingüístico el que determina de alguna manera la orientación del sentido de la imagen, y no que es la imagen la que prepondera, ¿no? Entonces, va a haber toda una primera línea que se da en este texto, que el libro se llama Teoría de la Imagen, donde aborda y ahonda en ese problema de la relación de la imagen con el lenguaje. Insisten en problematizar la posibilidad de pensar la autonomía, ¿no?, de la significación de la imagen más allá del texto lingüístico. Y luego los textos de este autor
que tienen ahí uno de las portadas, van a plantearse el carácter agentivo de las imágenes, el poder performativo de las imágenes, más allá de los textos que los acompañen, que a los que se los subordine. Entonces, todos estos autores van a plantear que hay determinadas formas, hay determinados colores, hay determinados aspectos, potencias, ¿no? Potencias que tienen las imágenes que hacen que también nosotros de alguna manera pensemos como si estuviesen vivas. Y acá hay toda una tradición que se retoma de la iconología y en algún aspecto ustedes van a ver que esto se relaciona con algunas teorías de la historia del arte, que por ahí, por cómo está pensado el plan de estudio y la historia del arte en la carrera, no se ven mucho las metodologías de abordaje de la historia del arte. O sea, se ve más como un relato lineal de la historia del arte, pero no cómo se van diseccionando o cómo se van pensando las metodologías de abordajes de las imágenes. Y en este caso, los estudiosos de este giro visual sí van a retomarlo, van a retomar algunas cuestiones que sí sirven, sí les sirven de la semiología, pero básicamente reaccionan contra la semiología porque ellos plantean de que la semiología tiene como una tradición muy textualista no en el sentido de entender los textos de toda la cultura, sino textualista lingüística, como que siempre se subordina a la imagen al texto lingüístico. Entonces, las preguntas vienen en ese sentido. ¿Qué quieren las imágenes? Cuando Mitchell se pregunta qué quieren las imágenes, nos está planteando como si la imagen fuera un agente vivo, ¿no? Y de alguna manera hay toda una tradición que ahora está como que rebrota, vuelve a tener tiene mucha vigencia en los estudios, que tiene que ver con la línea de Warburg o Warburg, se dice Warburg, también toda esa línea alemana que viene de la iconología, pero no la iconología más clásica, sino para pensar la memoria de las imágenes y cómo hay fórmulas, ¿no? Formas que tienen que ver con las pasiones, con el patos que se le dice, ¿no? Una serie de formas, gestos, que hacen que esas imágenes tengan un poder performativo y se vayan reproduciendo y vayan actuando como agentes vivos que pueden pasar de una esfera de la cultura a la otra y que puede de alguna manera contener algo de los sentidos primigenios y siempre tiene un espacio para añadir otros sentidos en el anclaje cultural o en el espacio donde se lo está reapropiando o donde se está dando la reapropiación de esa imagen. Bueno, entonces, por ahí vienen las preguntas. Y Bredekamp insiste en esta cuestión performativa. Y acá hay si se quiere, un planteo pragmático. ¿Dónde se encuentra el lugar de la imagen en la experiencia? ¿Recuerdan que uno de los conceptos centrales de la semiótica pragmática era pensar la experiencia? Bueno, aquí retorna esta cuestión de la experiencia. Y uno de los conceptos centrales de Peirce es que Peirce piensa que los signos, o sea, un signo o una representación, pensemos en una fotografía o una pintura. Una pintura no solamente representa una cosa o algo, una referencia de la realidad.
sino que la fotografía o la pintura en sí es un acto. Y aquí se retoma otra tradición que es la de los actos de habla. ¿Recuerdan los actos de habla? Cuando decimos yo prometo, ¿recuerdan toda esa tradición de la teoría del lenguaje? Bueno, la teoría del lenguaje pensada en términos de la teoría lingüística es retomada también aquí en el campo de la imagen, es decir, que también la imagen es un acto. Y la imagen, más allá de representar algo, se presenta ante uno y también lo que hace es incidir efectivamente en nuestras formas de pensar, de actuar, incluso nos puede llevar a actuar. ¿Mm? Y ahí está la cuestión performativa. Las imágenes nos pueden hacer hacer. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa? En el medio de estos giros, surgen entonces con Mitchell, con Bredkamp, los llamados estudios visuales, que es lo que vamos a recuperar y vamos a articular con la semiología de la imagen o las semióticas de la imagen de distintas tradiciones. Y en relación a lo que les venía diciendo, una de las tradiciones que se retoma en este tiempo, porque hay un autor particularmente que se dedicó a reponer la importancia de Barbour en la crítica de las imágenes, que es Didi Huberman. Y Didi Huberman es quien va a pensar la relación de las temporalidades, o sea, cuáles son los tiempos que habitan una imagen. Entonces, nosotros vamos a ver como una especie de esquemas representacionales que pueden ser en términos de toda la estructura de una imagen o aspectos que pueden ser gestos, ¿no? Gestos, índices que de alguna manera retornan, que pudo haber estado en una pintura del Renacimiento y que tuvo un gran poder performativo en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera vuelve a reproducirse en distintos momentos de la cultura y hay gestos que todavía condensan todo ese poder, ¿no? Que le dio justamente la vida desde el Renacimiento hasta la actualidad. Entonces, va a ser un autor que se pregunta sobre la memoria de las imágenes y cómo esa memoria, o sea, esa memoria densa, porque toda imagen, hay una frase que dice Didi Huberman, y que es que toda imagen tiene más memoria que el ser que la mira. ¿Mm? Entonces, nosotros particularmente para este problema vamos a trabajar una serie de rebeliones, de sublevaciones. Hay una muestra que curó Didi Huberman y que se llama Sublevaciones, para pensar el tiempo justamente de las rebeliones y de las sublevaciones. Y vamos a ver cómo hay toda una serie de gestos, de marcas, de huellas, de índices, que pueden ver en la rebelión, no sé, en el levantamiento del puente en nuestro contexto, como en otros levantamientos a lo largo de Latinoamérica o del mundo. Y cómo el modo de construir las imágenes desde esos gestos que todavía tienen una memoria muy poderosa, nos permiten construir una imagen más poderosa aún, en el sentido de la recepción, ¿no? Otra de las preguntas tiene que ver con cómo nuestros modos de ver, ¿m? O sea, el lugar, desde el lugar que miramos, afectan a las formas de interpretar. Y esto tiene que ver con acá sí volvemos a una tradición más sociodiscursiva, si se quiere, para pensar
que en realidad siempre, o como dice Gruner, que es un ensayista, un crítico ensayista muy importante de nuestro país, que toda mirada siempre está situada, ¿no? Nosotros, desde acá, con nuestra formación en comunicación, etcétera, miramos la televisión o miramos las fotografías de una manera que alguien que vive en China y tuvo otra formación y hubo otros modelos, marcos que regularon la mirada, ¿no? Entonces, la mirada también se aprende, hay algo de aprehensión y de aprendizaje. Entonces, aquí se desploma la idea de que solamente la imagen significa porque tiene un texto lingüístico al lado, sino que también la imagen va atada a toda una trayectoria de miradas, ¿sí? Y que tiene que ver con el lenguaje visual. Entonces, la pregunta de cómo nuestros modos de ver afectan la forma de interpretar, o cuáles son los marcos o regímenes que regulan la mirada, cuáles fueron las instituciones, cuáles fueron los contextos socioculturales, cuáles fueron las formaciones que regularon nuestra mirada. Esto es algo que viene desde Foucault, que atraviesa el pensamiento de Berger, de John Berger, que vamos a ver nosotros, que hay un texto que viene ligado a un programa que él hizo que se llama Modos de Ver, o así está traducido al castellano. Viene de Martin Jay, que también pensó los regímenes de la mirada, pero pensando en todo cómo fue vista, construida la idea de la mirada en la modernidad. Viene de Brea, que es otro autor español, que también es uno de los referentes de los estudios visuales. Ledesma, que es una referente de la semiótica en el país. Butler, obviamente. Rosana Reguillo, estudiosa de la comunicación. Sergio Caggiano, en Argentina, es estudioso de la comunicación y que ha publicado uno de los libros referentes en este sentido, que se llama El sentido común visual. Martín Barbero, y ahí, acá vamos a hacer como el giro, que él se une a una estudiosa de antropología para sacar este libro que se llama Ver con los otros. Y en relación al texto de Butler y el texto de Martín Barbero viene esta pregunta: ¿cómo pensar un cambio de paradigma de la mirada? ¿No? Entonces, una respuesta a esa pregunta nos dará Martín Barbero. Y Butler también, o por lo menos va a plantear el problema fuertemente en ese libro que vamos a revisar también. Bueno, el tema es que esto venía bien hasta ahora, pero sabemos que entre los 90, los 2000 los 2000 y para acá, estamos viviendo una revolución en términos no solamente culturales, sociales, sino también tecnológicas, y esto hace que quizás los sentidos de circulación valga la redundancia, de los sentidos, que estaban estrictamente estructuradas o jerarquizadas desde qué es lo que los medios dicen, qué le dicen al público, y el público en qué medida consume o no consume, o hace zapping, que era como una de las atribuciones que tenía el público para expresar disconformidad con un programa. Bueno, si estoy ante la televisión, hago zapping. Bueno, el zapping fue uno de los grandes problemas que se discutió en comunicación en los 90, cuando se hablaba de televisión. Bueno, cuando otra de las formas que tiene el público de expresar insatisfacción, bueno, de cambiar de canal, o no sintonizar más esa radio, o no comprar más el diario, etc.
Pero ¿qué pasa con todas las redes sociales cuando de alguna manera esa jerarquía que existía de verticalidad, de alguna manera se vuelve en cierto modo horizontal, y lo digo en cierto modo porque hay toda una serie de cuestiones de poder y de quienes administran esa horizontalidad, teniendo en cuenta de que todas estas plataformas y redes también tienen un dueño o dos o tres. Entonces, estamos viviendo una revolución en ese sentido tecnológica y también cultural, que hace que la circulación de sentidos cambie, y esa circulación, esa instancia que Verón pensó entre instancia de producción, circulación y consumo, y que podíamos de alguna manera, por ejemplo, agarrar un corpus de un diario o una serie de diarios que salieron entre tal y tal fecha, e intentar a partir de las noticias reconstruir las condiciones de producción de ese texto fijo y ver generalmente las condiciones de circulación de ese texto, o en algunos casos los que hacen recepción, hacer encuesta de entrevista y ver si hay los que se dedican a hacer estudios de recepción en torno a ese texto. Pero ¿qué pasa cuando ese texto en realidad se va reconfigurando muy rápidamente a partir de su circulación en las redes sociales, y que quien lo reconfigura no es solamente el dueño del medio o el que dicta la línea editorial, sino que son los públicos los que empiezan a reconfigurar, a construir memes, etcétera, y a reconfigurar el sentido y de alguna manera en la primera publicación se pierde, incluso llega un momento que se pierde. Bueno, todo esto entonces nos lleva a, volviendo a la pregunta de la imagen, pensar cómo se concibe la cultura visual hoy, digamos, ¿no? De los 90 a los 2000, cómo lo visual ha llegado a desempeñar un papel primordial en la vida moderna, y esto tiene que ver con que estamos atravesados por pantallas, y esto es uno de los planteos centrales de Mirzev, que es uno de los referentes de los estudios visuales, también en Estados Unidos, y llegamos acá a un problema que tiene que ver con una revisión que hace Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta es un fotógrafo, pero además es un teórico de la fotografía, y es quien se podría decir que es el padre teórico de lo que se denomina postfotografía. ¿Qué pasa cuando la fotografía no es más esa fotografía que empezó a analizar Barthes en los 60, sino ya es prácticamente es píxel, ¿no? Es el planeta píxel, como dice Mirzev. Y prácticamente son imágenes que surgen de la apropiación, de la apropiación, de la apropiación. Entonces, en esta era digital, ¿dónde estamos? ¿Siguen las imágenes significando lo mismo o debemos introducir ajustes en nuestras interpretaciones? Se plantea Fontcuberta. Entonces, acá entramos ya en términos de línea de tiempo a todos los post tal cosa, post cine, post fotografía, post televisión, post todo lo que se les pueda ocurrir. Y en este caso, en el campo de las mediatizaciones, tenemos un referente de los estudios de mediatización, que es Mario Carlón, que también, así como en el ámbito de la teoría del arte, se ha escrito varios textos, uno de ellos que hablaba del fin del arte, o como Fontcuberta, que habló del fin de la fotografía para pensar la postfotografía. Carlón va a hablar del fin de los medios para también pensar después del fin, ¿no? Entonces llegamos acá a abrir este abanico de problemas, estos son los problemas, ¿no? Estas son las preguntas que estructuran
la propuesta de la materia. Bueno, entonces, objetivos generales de la materia es introducir las líneas y enfoques teóricos que estructuran el campo de los estudios de la semiología de la imagen, que es una semiología de la imagen no solamente anclada en los 80 o en los 90, sino que también se estructura a partir del giro visual, ¿no? Hasta la contemporaneidad. Promover la comprensión de la productividad de los instrumentos teórico-metodológicos propios de la disciplina para la descripción y el análisis del funcionamiento de las imágenes visuales implicadas en procesos comunicacionales concretos. ¿Y por qué? O sea, marco instrumentos teóricos metodológicos porque básicamente nosotros pensamos que la semiología puede servir y debe en realidad articularse a los instrumentos también teóricos metodológicos de otras disciplinas. De allí cuando hablamos de sociosemiótica, de allí cuando pensamos en el cruce con la filosofía, ¿no? O cuando pensamos en el cruce con la hermenéutica o con la historia del arte. De esos objetivos generales, dentro de los enfoques, vamos a ver los principales enfoques de la semiología de la imagen en vinculación con otros paradigmas, ¿no? Esto tiene que ver con eso que les hablaba. Muchos vamos a ver como líneas que vienen de la filosofía, otras de la teoría del lenguaje, otras de la sociosemiótica, otras de la historia del arte. Caracterizar los problemas implicados en la pregunta de la semanticidad de la imagen en relación con los regímenes de visibilidad, y ahí está todo el problema de los marcos que regulan nuestra mirada, y los cambios en los modos de percepción. Algo fundamental que no dije y que es lo que vamos a abordar en la última unidad cuando demos Fontcuberta. Fontcuberta plantea que estamos en la era de la adopción digital o la apropiabilidad digital de la imagen. ¿Y de dónde sale ese concepto? Porque él revisa y de alguna manera actualiza uno de los textos centrales dentro del campo de la comunicación, que es el arte en la era de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, ¿no? Y fíjense que él concibe ese texto con la aparición de la fotografía, pero era esa fotografía analógica o lo que planteaba, y luego con lo que fue el cine. Pero claramente estamos en otra época, ¿no? Donde ya no se puede concebir la fotografía y el cine de ese modo. Bueno, otros objetivos tienen que ver con incorporar las nociones, herramientas y un lenguaje específico, como en toda asignatura y disciplina, y desarrollar la capacidad de indagación y análisis críticos. Para eso vamos a plantear una serie de ejercicios que vamos a ir viendo. Ahí llegamos a los contenidos. Todos estos problemas que les fui planteando se reúnen en las unidades o cómo fueron pensadas las unidades. Semiología de la imagen y la cultura visual, introducción al problema de la imagen. En la clase que viene, lo que vamos a hacer es justamente retomar los textos de Barthes de los que les hablaba, en diálogo con los textos de Mitchell sobre el mito de la cultura visual, para pensar, ¿estamos ahora en la civilización de la imagen? ¿Cuáles son los mitos de esta idea de civilización de la imagen y cuáles son los desafíos, ¿no? La concepción también vamos a hacer como una primera introducción sobre la idea de imagen como signo, texto y discurso, y la imagen como presencia, artefacto cultural y dato icónico manipulable en la era de la adopción digital. Fíjense que acá hay 3 categorías que se corresponden con 3 líneas teóricas de las que les estaba comentando anteriormente.
La unidad 2 justamente se concibe como una caja de herramientas para el abordaje de las imágenes. Y esto es muy importante, esta unidad es muy importante porque de acá ustedes van a sacar las herramientas y ustedes van a hacer en sus tesis análisis de imagen, ya sea porque están subsidiarias a algún texto lingüístico o porque quieren hacer, o quizás quieran construir una tesis que no solamente se dedique al análisis de corpus de imágenes, o tiene que ver con televisión o con cine o lo que sea, o quieran construir, por ejemplo, un audiovisual o construir un ensayo fotográfico como tesina final. Aquí van a ver algunas herramientas que son fundamentales, ¿no? Acá vamos a ver desde la especificidad del signo visual, las clasificaciones y tipologías de Peirce, y todas las clasificaciones y categorías que pensó Barthes. Están ahí, denotación, connotación, figuras retóricas, polisemia, hasta estudio unipuntum. Y vamos a pensar, luego ahí Patricio va a venir de lleno con el modelo de Verón sobre las condiciones de producción y reconocimiento y cómo pensar la imagen en el ámbito de la discursividad social. La unidad 3 se llama Las imágenes como campo de batallas culturales, mirada, memoria y hegemonía, al revés, memoria, mirada y hegemonía. Y acá se retoma principalmente los problemas que habíamos planteado desde el inicio, desde el problema de la memoria, de las imágenes, o sea, todas las temporalidades que conviven en una imagen, que es lo que plantea Didi Huberman, con esas categorías como supervivencia de las imágenes o la pathosformel, ¿no? Que nos permite ver a los índices, o sea, a los gestos, por ejemplo, como índices o como síntomas, los regímenes de visibilidad y las formaciones escópicas. Acá básicamente vamos a ver los marcos que construyen la mirada y cómo esos marcos determinan, por ejemplo, la reproducción de estereotipos, de espectacularización de determinados acontecimientos sociales, o porque justamente cuando vemos una prensa amarillista o repleta de estereotipos es porque existen marcos, ¿no? Regímenes de visibilidad que están determinados esa forma de ver y de producir las noticias, por ejemplo, ¿no? Y finalmente aquí vamos a abordar lo que Martín Barbero llamó el escalofrío visual, que es el cambio de la mirada o la contramirada, que es cómo salimos de esta reproducción de estereotipos, de violencia o de administración de la otredad tan dañina, ¿no? Porque eso es importante. O sea, no es solamente importante regular, entre comillas, los discursos lingüísticos, sino también regular o pensar, acá estoy pensando, ¿no? A medida que voy repasando esto, estoy pensando en la cantidad o la voracidad de ciertas imágenes fijas y en movimiento en términos televisivos que vemos, que tienen que ver con una cantidad de estereotipos, pero también de violencia. Y acá, cuando hablamos de violencia y que eso se traduce en violencia mediática y violencia simbólica, reflota un texto central de la crítica, vamos a decir, más que de semiología, de la crítica visual, que viene con Susan Sontag, quien pensó muchísimo esto cuando trabajó las fotografías de guerra, por ejemplo. Bueno, y finalmente las imágenes en la era de la adopción digital, y acá vamos a pensar estas imágenes con los modos de percepción, o sea, cómo han cambiado nuestros modos de percepción, y también el rol de los públicos, que acá es cuando se pierde
y era el último punto para no aburrirlo, que tiene que ver con la redefinición de la autoría, porque ¿quién es el autor, no? Cuando los públicos pueden, por ejemplo, hacer que a través de sus comentarios en redes cambie el final de un reality, ¿no? Que está en pantalla en este momento. Bueno, esas son algunas cuestiones que tienen que ver también con el modelo de producción y circulación del sentido, que es el que aborda bastante Carlón, y que plantea, digamos, un viraje en ese modelo de producción y de circulación de sentido. Bien, voy un poco presentando ya la cuestión de contenidos. Como, no sé si saben, pero en Humanidades nos han pedido a todas las cátedras que tratemos de incluir la posibilidad de la promoción, digamos, a través de evitar un poco las mesas de finales. O sea que tenemos acá dos modalidades. Una es la promoción mediante 3 evaluaciones parciales, que tienen que aprobar con 6, y la aprobación del 100% de los trabajos prácticos, que van a ser 3. Hay 2 que van a ser automáticos a partir de la clase que viene. Damos la clase que viene y ya van a tener el primer práctico que se va a resolver en el foro, y así sucesivamente. Y el tercer práctico sí es un práctico más integrador, que va a incluir varias clases. En este caso, la asistencia no es obligatoria, no es obligatoria para nosotros. Lo más importante es que ustedes puedan trabajar con los textos y presentar los trabajos y ver que ustedes están activos a través de la plataforma de Moodle, que es una plataforma oficial. Y luego, si es que esto no se puede dar por distintas dinámicas que cada uno tiene, bueno, está la posibilidad de aprobar con 2 evaluaciones y un final luego en la mesa de finales. Bueno, todas las actividades obligatorias, los trabajos prácticos. Bien. Hay un recuperatorio de parcial que se va a hacer al final, ¿sí? Hay solamente un examen se puede recuperar y se va a hacer en una fecha al final, no va a ser automáticamente después de que, por ejemplo, se da un parcial y se desaprueba, no va a haber recuperatorio automáticamente, sino va a ser al final de la cursada. Respecto a los prácticos, hay veces que sucede porque, bueno, muchos de ustedes están trabajando, puede ser que no lleguen. Para eso les pedimos que avisen a través de la plataforma en mensaje instantáneo, digamos, de la plataforma de Moodle. Profe, no estoy llegando con el tiempo, entonces eso se va a considerar. Pero tiene que haber un aviso previo. Y también en ese caso, si no se llegó a presentar o se desaprobó, va a tener una posibilidad de recuperar, pero al final de la cursada también. Bueno, estos son los criterios. Cumplir las consignas en tiempo y forma, la cuestión de la ortografía, de la coherencia, la claridad en la resolución de los prácticos y las evaluaciones, la participación activa en las clases, la síntesis. Van a ver que todos los trabajos que vamos a ir planteando no son trabajos extensísimos de ninguna manera. Eso también implica también tener poder de síntesis para plantear las ideas principales en la reflexión que ustedes realicen en torno a determinados corpus que se van a ir construyendo. Bueno, acá está lo importante para que ustedes vayan agendando. Esto también, todo esto que estoy planteando, está
disponible en el aula virtual. Si ustedes pueden, van y descargan el programa. El programa tiene todo esto, que, bueno, son las clases estas por Meet, van a ser los viernes a las 17 horas. También en el transcurso del cursado van a haber viernes de por medio que desde las 17 a las 18 vamos a hacer un taller de lectura. O sea, por ejemplo, esta clase que viene va a ser teórica, dura, si se quiere, y después la clase siguiente lo que vamos a hacer es 1 hora de taller de lectura en torno a algún texto que quedó pendiente o porque no se entendió, y para eso les pedimos una participación activa en torno a esos textos a ustedes, y después eso se va a concatenar con un seminario de actualización con invitados, especialistas invitados, un seminario de actualización en cultura visual que estamos trabajando con el equipo de cátedra para cerrarlo y para que se apruebe en el ámbito de la facultad, que va a iniciar el 4 o 5 de septiembre, creo que es, bueno, la clase, no esta, sino la primera clase de septiembre. Entonces vamos a tener el taller y va a seguir con el curso de actualización. ¿Para qué sirve esto? Todos estos cursos están pensados en relación a los temas del programa, pero a su vez se va a abrir a otras personas que les interese cursar ese taller, porque además, seminario, perdón, porque además van a ser invitados que son referentes en esos campos y que se va a hacer a través de Meet, etc. Bueno, entonces vamos a tener una clase así dura de teoría, un momento de aula taller, y un seminario, después otra vez clase dura y pareja aquí por Meet, obviamente, y después esto se va a articular con todas las actividades y ejercicios que se van a ir presentando en esas mismas clases y van a estar todas en el aula virtual. ¿Qué significa esto? Que si hay alguien que no puede participar de Meet, de las conversaciones y de las clases en Meet, siempre va a haber un resumen de esta clase que la vamos a editar y vamos a subir a YouTube, y el link de YouTube va a estar linkeado en el aula virtual, entonces van a tener como un resumen de la clase, no toda, porque vamos a estar acá una clase de 1 hora y eso no todo se va a poner, sino lo más importante. Y si ustedes por ahí, por una cuestión de tiempo, de trabajo, lo que sea, o de superposición que ya me habían planteado, porque esto no se superpone con ninguno del nivel de 5º año, pero se puede superponer con otras materias de otros años que están cursando. Entonces, mientras que ustedes sigan todo lo que se plantea en el aula virtual, no va a haber ningún inconveniente. Bien, primera evaluación entonces el 25 de septiembre, la segunda el 9 de octubre, la tercera el 23, el 13 de noviembre va a ser el recuperatorio de todo, y salvo los trabajos prácticos que bueno, el primero va a ser el 4, el segundo el 11, van a ver que el tiempo, vuelvo sobre esto, la evaluación parcial, ¿cómo va a ser? Individual, domiciliaria obviamente, van a haber consignas a seguir, no son trabajos muy largos, en el caso de las evaluaciones un poquito más larga que los trabajos prácticos. Van a tener 2 semanas para realizarla, o sea que nosotros vamos a colgar la consigna y van a tener 2 semanas, en 2 semanas se entregan, y nosotros como profesores vamos a tener también 2 semanas para dar las notas, ¿sí? Para subir las notas al aula, ¿sí? Así que les pido que, por favor, así como nosotros tenemos paciencia, ustedes también tengan paciencia con nosotros en ese sentido. Y en el caso de los trabajos prácticos, el 1 y el 2, va a ser 1 semana nomás para la realización, porque van a ser mucho más cortitos,
y salvo el trabajo 3, que sí va a ser procesual y va a terminar en un coloquio final. Bueno, estos son nuestros medios. Ya saben, código de automatriculación, SEMC 20, Semiología de la Comunicación Social 2, en Facebook, las clases y tutorías a través de acá de Meet. En YouTube ya les vamos a mostrar, todavía no hay contenido cargado, así que cuando se cargue se va a linkear al aula virtual. Hay 2 correos. En caso de que quieran consultarme algo a mí personalmente, les pido que también incluyan mi mail personal, porque hay veces que no ingreso al otro mail de la cátedra, así que pueden mandar el mail a los dos, semio2 con número 2, une@gmail.com, y mi mail cleopatrabarrios@gmail.com. Bien, esto es un poco el aula virtual, ahí ya tienen las novedades, el programa, el grupo de Facebook. La primera unidad donde dice bibliografía ya descargan, ¿sí? Bien, eso sería un poco todo. Ahora nos queda pensar en las dudas, en los intereses, en las trayectorias de las que hablábamos hoy. Voy a salir de acá. Entonces, una vez que tenemos esto, si tienen alguna duda, por favor pueden desmutearse y charlamos. ¿Hay alguna duda? ¿Consulta en relación a esto? ¿Modo de evaluación? ¿Algún problema que plantear? ¿No? Bueno, entiendo que se escuchó, que... Profe, ¿Sí? ¿me puede escuchar? Sí. Hola, Vero. Hola, ¿cómo está, profe? Me quedó una duda a mí sobre los talleres de lectura Sí. del contenido. No sé en qué día se haría eso. Por ejemplo, la semana que viene vamos a tener una clase teórica completa, Sí. y la siguiente ya va a haber un taller de lectura de 17 a 18, y eso se va a empalmar con el seminario que ya la semana que viene ya vamos a dar el programa del seminario, y obviamente no es obligatorio, pero es sumamente importante porque son referentes que van a hablar de los temas de las unidades, digamos. O sea que es sumamente importante que puedan estar, porque además tenemos el taller de 17 a 18 y de 18 en adelante tienen el seminario, que además ustedes lo pueden acreditar como aparte, digamos, o sea, después van a haber certificados y todo esto, pensando también en que hay gente de afuera, o sea, pueden invitar a alguien que les parece que les pueda interesar este tema, así que van a tener el acceso a eso. Y bueno, entonces va a ser uno de por medio. A partir de la clase que viene ya se van a ir entrando en la dinámica, digamos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, una vez que estamos acá, no sé si me están viendo, les voy a recomendar, ¿sí?, que entren a bibliografía de la unidad 1 y descarguen unos textitos cortitos, son tres textitos cada uno tiene una página y media, creo que son textos, porque justamente una de las características de esta compilación, y me parece también un valor sumamente interesante, que es que Barthes acá recupera y de alguna manera plantea el valor del fragmento, ¿no?, como escritura. Entonces ahí esto van a ver que todo lo que es el problema de la civilización de la imagen son textitos cortitos. Entonces les pido que si tienen un tiempito, lean eso para la clase que viene, y
eso ya lo vamos a empezar a problematizar con todos los textos un poco más largos de Mitchell y demás. Si tienen tiempo, les digo que lo hagan porque en torno al texto de Barthes y de Mitchell va a ser el primer trabajo práctico que ya lo vamos a lanzar la clase que viene y se va a subir la guía y todo al aula, ¿sí? Bien, eso. ¿Hay alguna pregunta, Patricio? Sí, una de las alumnas, Camila Brambilla, pregunta si los trabajos prácticos también son de modalidad individual. Sí. Sí, todo trabajo 1 y 2 es individual y el integrador, que en su momento fue pensado de forma colectiva, grupal, vamos a ver, estamos pensando con la cátedra cómo hacemos para que no se pierda, digamos, el sentido colectivo que le habíamos pensado, pero que siempre vamos a ir pensando la posibilidad de estas condiciones que tenemos ahora, ¿no? Así que hasta ahora todo es individual. Cuando llegue el momento del tercer práctico, vamos a evaluar la situación. Bien. Bueno, estamos entonces, si no hay más preguntas, dudas, consultas, nos vemos la clase que viene, el viernes, a las 17, acá por Meet, y cualquier cosa, bueno, esos son los canales. También si queda alguna duda, consulta así suelta, o está bueno que se use el Facebook, el grupo de Facebook, porque puede ser que algo que algunos tiene esa duda, pero el compañero también ya tiene como una respuesta a esa duda, entonces puede salvarla sin necesidad de nuestra intervención. Siempre los viernes de 17 a 19, siempre las clases vamos a tratar de que sean más cortas, pero bueno, este es como el rango, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias entonces, Patricio, gracias Facundo y gracias a todos. Gracias, Leo, gracias, Facu, y todos. Un gusto. Bueno, nos vemos y arrancamos. Gracias.